Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a descubrir un lado oculto, una historia que muy pocos se atreven a contar. Porque detrás del éxito, la fama y la elegancia de Humberto Zurita, se esconde una vida llena de contrastes, decisiones y secretos que lo han acompañado durante décadas. En este video conocerás lo que nadie te dijo sobre la doble vida del actor, que marcó generaciones en México y América Latina. Durante años, Humberto Zurita ha sido el rostro del hombre fuerte, del galán maduro y del artista respetado. Desde sus primeras apariciones en teatro y televisión, supo construir una imagen impecable. Lo que el público nunca imaginó es que, detrás de esa figura imponente, se encontraba un hombre dividido entre la luz y la sombra, entre lo que mostraba a las cámaras y lo que ocultaba de su corazón. Gracias por ver mi video, y no olvides suscribirte al canal, para seguir descubriendo más historias impactantes del mundo del espectáculo. Humberto nació en Torreón, Coahuila, en una época donde el sueño artístico parecía inalcanzable para muchos. Sin embargo, desde muy joven, mostró una determinación que lo llevó a ingresar al Centro Universitario de Teatro, donde comenzó a desarrollar una carrera brillante. Su talento era innegable, su presencia escénica dominaba cualquier escenario. Pronto, se convirtió en uno de los actores más admirados de la televisión mexicana, destacando en telenovelas icónicas que lo posicionaron como un referente de toda una generación. Pero mientras el público lo veía triunfar, en su interior, se libraban batallas silenciosas. Humberto Zurita no solo era un actor, sino también un hombre atrapado en las expectativas, en las presiones del éxito, en la necesidad constante de mantener una imagen perfecta. Esa necesidad de perfección, dicen algunos de sus allegados, fue el primer paso hacia una doble vida. Una vida pública llena de aplausos y otra, privada, cargada de decisiones difíciles, silencios y verdades que muy pocos conocieron. Cuando se enamoró de Christian Bach, su vida cambió para siempre. Juntos formaron una de las parejas más admiradas del medio artístico, una unión que parecía indestructible. Pero detrás de esa historia de amor ejemplar, existían momentos de tensión, largas ausencias y silencios prolongados. Christian, con su carácter fuerte y su pasión por la actuación, entendía mejor que nadie lo que significaba compartir la vida con un hombre perseguido por la fama. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a fracturarse. Los rumores sobre su vida privada empezaron a circular con fuerza. Algunos hablaban de un hombre que vivía dos realidades distintas. El Humberto Zurita que todos veían en la pantalla, y el otro, el que necesitaba escapar de sí mismo, buscando refugio en la soledad, en viajes prolongados o en proyectos que lo mantenían alejado de casa. Esa dualidad marcó una huella profunda en su trayectoria y en su manera de relacionarse con los demás. Y aunque el actor siempre negó llevar una vida paralela, su comportamiento, sus decisiones y su silencio parecían decir más que cualquier declaración. En esta primera parte, vamos a entender el origen de ese contraste, porque la doble vida de Humberto Zurita no comenzó con los escándalos ni con los rumores, sino mucho antes, cuando aprendió que el éxito también tiene un precio. Y ese precio, a veces, puede ser más alto de lo que cualquiera imagina. Humberto Zurita no siempre fue el hombre sereno y reflexivo que hoy conocemos. En sus primeros años de carrera, su energía y ambición lo llevaron a conquistar rápidamente el mundo del espectáculo. Tras graduarse del Centro Universitario de Teatro, su talento llamó la atención de los grandes productores, y pronto empezó a protagonizar obras en televisión y teatro, que lo convirtieron en una figura imprescindible. Con su mirada intensa y su voz firme, encarnaba a personajes complejos, con un magnetismo que lo hacía destacar sobre los demás. No solo era un actor, era un símbolo de disciplina y profesionalismo. Su ascenso fue meteórico. En los años 80, mientras la televisión mexicana vivía una de sus épocas doradas, Humberto Zurita se consolidó como uno de los rostros más queridos y respetados. Participó en producciones que marcaron historia, y su nombre se volvió sinónimo de éxito. Su vida parecía un cuento perfecto, un camino sin fallas. Pero como suele suceder con las grandes figuras, la perfección que se mostraba al público era solo una parte de la historia.
En el fondo, Humberto empezaba a sentir el peso de mantener una imagen inmaculada, un papel que debía interpretar incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Su relación con Christiane Bach fue un capítulo aparte. Ella, de origen argentino, era una actriz con un carisma arrollador, una mujer que brillaba con luz propia. Juntos formaron una de las parejas más poderosas del medio artístico latinoamericano. Las revistas, los programas de televisión y los fanáticos los veían como la representación del amor ideal, la pareja que todos admiraban. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano, y construyeron una familia que parecía intocable, pero la realidad, como siempre, era mucho más compleja. Christiane era una mujer fuerte, perfeccionista y con un carácter tan intenso como el de Humberto. Entre ambos había una conexión profunda, pero también una competencia silenciosa. Los dos eran artistas exitosos, exigentes y apasionados. Las largas jornadas de trabajo, las giras, los rodajes y la presión constante de los medios empezaron a crear grietas invisibles. Las diferencias profesionales se mezclaban con los conflictos personales y aunque nunca lo admitieron públicamente, muchas personas cercanas notaban que algo en esa relación había cambiado. El equilibrio entre su vida profesional y su vida personal se volvió cada vez más difícil de mantener. Humberto empezó a refugiarse en el trabajo, aceptando papeles que lo mantenían ocupado durante meses, fuera de casa. Para algunos, era un gesto de entrega a su arte. Para otros, una forma de escapar de una realidad que le resultaba demasiado pesada. Mientras tanto, Christiane seguía construyendo su propio camino, muchas veces en paralelo, aunque sin dejar de apoyarlo públicamente. Ambos sabían que su unión era parte de su identidad pública, pero también un desafío constante. Los hijos del matrimonio, Sebastián y Emiliano Zurita, crecieron observando de cerca la dinámica de sus padres. Con el tiempo, ambos decidieron seguir los pasos de sus progenitores en la actuación, llevando el legado familiar a nuevas generaciones. Pero en el corazón de Humberto había algo que nunca se resolvió del todo. La vida familiar y la profesional, en su caso, parecían estar en constante tensión, y esa tensión fue moldeando su carácter. Aprendió a separar sus emociones, a mostrar fortaleza incluso en los momentos más duros, y a mantener el silencio cuando otros habrían hablado. Con el paso de los años, esa habilidad para guardar silencio se convirtió en una de sus armas más poderosas. En un mundo donde los escándalos venden más que el talento, Humberto Zurita eligió la discreción. Pero esa misma discreción lo hizo un hombre enigmático, un actor que pocos logran descifrar completamente. En los foros de televisión y en los escenarios, brillaba con intensidad. En su vida privada, se convertía en una figura reservada, distante, casi inalcanzable, y es ahí donde empieza a tomar forma el concepto de su doble vida. Una existencia dividida entre el artista que todos admiraban y el ser humano que buscaba paz, lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos de sí mismo. Su entorno comenzó a notar cambios. Humberto ya no era el mismo joven ambicioso de antes. Ahora era un hombre que, detrás de su serenidad, escondía heridas profundas y una melancolía que parecía no tener fin. Algunos amigos cercanos afirmaban que había momentos en los que simplemente desaparecía por días, buscando desconectarse del mundo. Otros decían que encontraba refugio en la escritura y la lectura, intentando entender su propia historia. En la búsqueda silenciosa, comenzó a construirse la segunda parte de su vida. Aquella que el público nunca vio, aquella que lo transformó para siempre. Y fue precisamente esa dualidad, entre la gloria pública y la soledad privada, la que definió su camino durante las siguientes décadas. Una historia donde cada éxito escondía una renuncia, y cada sonrisa ante las cámaras ocultaba un cansancio que solo él comprendía. Después de alcanzar la cima del éxito, la vida de Humberto Zurita dio un giro inesperado. El fallecimiento de Christiane Bach en 2019 fue un golpe devastador, no solo para él sino también para todo el mundo artístico. Ella había sido su compañera, su aliada, su espejo. Su partida dejó un vacío inmenso en su vida, un silencio que el actor nunca llenó completamente.
A partir de ese momento, Humberto se convirtió en un hombre distinto, más introspectivo, más reservado, y con una mirada que revelaba un peso que iba más allá de las palabras. Durante los meses siguientes, decidió mantenerse alejado del ruido mediático. Rechazó varios proyectos y se refugió en su familia, en la escritura y en los recuerdos compartidos con Christian. Sin embargo, en esa etapa de duelo, comenzaron a surgir rumores sobre una supuesta nueva vida de Humberto. Los medios hablaban de viajes, de encuentros misteriosos, de una vida solitaria pero llena de movimientos ocultos. Algunos afirmaban que se había convertido en un hombre completamente distinto, que ya no era el mismo Zurita de antes, y que vivía entre dos mundos, el del actor público y el del ser humano que buscaba redescubrirse. Él mismo, en algunas entrevistas, dejó entrever esa dualidad. Decía que había aprendido a valorar la soledad, a mirar hacia adentro, pero también reconocía que la pérdida lo había hecho replantearse todo. Las personas cercanas a él aseguran que Humberto cambió su manera de entender el amor y las relaciones. Después de décadas de vivir bajo la mirada del público, necesitaba espacio para ser simplemente Humberto, sin máscaras, sin guiones, sin cámaras. La fama nunca se apaga del todo, y el público seguía queriendo saber más sobre ese hombre que parecía esconder una historia paralela. Poco a poco, Humberto regresó al trabajo, aunque con un espíritu diferente. Participó en proyectos más íntimos, más reflexivos, donde podía explorar emociones reales. Ya no buscaba la gloria de antes, sino la autenticidad. Sin embargo, los medios no dejaron de especular sobre su vida sentimental. Se hablaba de amistades cercanas con colegas del medio, de una conexión especial con ciertas figuras femeninas y de la posibilidad de que hubiera encontrado un nuevo amor. Pero él, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio, dejando que las versiones corrieran, sin confirmar ni negar nada. Esa etapa marcó el inicio de lo que muchos llaman su doble vida emocional. En público, Humberto seguía siendo el viudo elegante, el actor respetado, el hombre de familia que honraba la memoria de Christian Bach. Pero, en privado, había comenzado un proceso de reconstrucción, de búsqueda personal, en el que intentaba reconectar con su esencia. Ese equilibrio entre el respeto por el pasado y la necesidad de avanzar, se convirtió en su mayor desafío. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, fueron un apoyo fundamental. Ambos, actores talentosos, compartieron con su padre, no solo el amor por el arte, sino también la responsabilidad de mantener viva la memoria de su madre. Juntos trabajaron en proyectos que unían a la familia Zurita Bach en un mismo propósito: transformar el dolor en inspiración. Pero ni siquiera esa unión familiar fue suficiente para evitar que las habladurías continuaran. En cada entrevista, en cada aparición pública, alguien siempre intentaba descifrar si Humberto llevaba una vida paralela, si había algo más detrás de su serenidad aparente. Y lo cierto es que, aunque él nunca lo confirmó, su comportamiento sí mostraba cambios. Su presencia en redes sociales se volvió más activa, sus publicaciones más personales, sus palabras más emocionales. Hablaba del amor, del perdón, de la vida. Algunos lo interpretaron como señales de una nueva relación. Otros, como simples reflexiones de un hombre maduro. Lo que nadie podía negar era que Humberto Zurita estaba viviendo una nueva etapa, una que parecía tener dos versiones: la que compartía con el público y la que solo él conocía en silencio. Su entorno profesional también cambió. Volvió a trabajar con una energía renovada, pero con una mirada diferente sobre el mundo. Ya no se trataba de interpretar personajes perfectos, sino de encarnar hombres reales, con defectos, con contradicciones, con heridas. Y eso, curiosamente, lo acercó más al público. Su arte se volvió más humano, más auténtico, más profundo. Era como si, al aceptar su propio dolor, hubiera descubierto una nueva forma de conectar con los demás. La gente comenzó a notar que en sus entrevistas hablaba más de emociones que de fama, que su tono se había vuelto más suave, más reflexivo. Y aunque nunca reveló los detalles de su vida privada, todos sabían que estaba viviendo una transformación interna.
En esa búsqueda de equilibrio, Umberto Zurita demostró que incluso los hombres más admirados pueden cargar con una historia invisible. Y esa historia, la de su doble vida, no se trataba de infidelidades o escándalos, sino de la lucha de un hombre por reencontrarse consigo mismo. El término doble vida, en el caso de Umberto Zurita, no nació de un escándalo pasajero, sino de una serie de momentos que revelaron cuán complejo puede ser el corazón humano. Después de la muerte de Christian Bach y del silencio que lo envolvió durante meses, el actor reapareció con una serenidad que muchos confundieron con resignación, pero detrás de esa calma había una revolución interior. Fue entonces cuando comenzaron a surgir rumores sobre una mujer que lo había ayudado a reencontrar la alegría: la actriz Stephanie Salas. La noticia impactó a todo el mundo del espectáculo. Stephanie, nieta de la legendaria Silvia Pinal y madre de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, era una figura conocida en el medio artístico. Ambos se conocían desde hace años, pero pocos imaginaban que entre ellos podrían hacer algo más que una amistad. Cuando las cámaras los captaron juntos por primera vez, los titulares no tardaron en hablar de la nueva vida de Umberto Zurita. Sin embargo, el propio actor lo tomó con calma. Confirmó la relación, pero lo hizo con la elegancia que siempre lo ha caracterizado. Después de tanto dolor, tengo derecho a ser feliz, dijo en una entrevista, marcando un antes y un después en su historia. Esa declaración desató un debate. Muchos lo aplaudieron por atreverse a volver a amar. Otros lo criticaron, argumentando que era demasiado pronto para rehacer su vida. Pero Umberto, fiel a su estilo, no entró en polémicas. Su relación con Stephanie Salas se convirtió en el símbolo de su nueva etapa, más libre, más humana, más sincera. Y, sin embargo, también alimentó la idea de una doble vida emocional. Por un lado, seguía honrando la memoria de Christian Bach, hablando de ella con amor y respeto. Otro, iniciaba una historia de amor con otra mujer, sin esconderlo, pero con una discreción calculada. Esa dualidad volvió a ponerlo en el centro del interés público. Para algunos, esa doble vida no era más que una forma de reconciliar su pasado con su presente. Para otros, era una contradicción imposible de sostener, pero lo cierto es que Umberto Zurita nunca fingió ser perfecto. En sus declaraciones, se mostraba como un hombre que había aprendido que la vida sigue, que el amor puede renacer incluso en medio del duelo. Stephanie Salas, por su parte, lo apoyó sin protagonismos, evitando los escándalos y manteniendo una relación basada en el respeto mutuo. Esa madurez, poco común en el mundo del espectáculo, fue lo que más sorprendió a sus seguidores. La prensa comenzó a seguirlos de cerca, analizando cada gesto, la publicación, cada aparición pública. Pero Umberto no permitió que su relación se convirtiera en un circo mediático. En lugar de ocultarse, optó por normalizarla. Asistía con Stephanie a eventos, compartía momentos en redes sociales, y demostraba que no tenía nada que esconder. Esa honestidad fue su respuesta más poderosa a quienes lo acusaban de vivir una vida paralela. Con el tiempo, incluso los más críticos comenzaron a verlo con otros ojos. No como un hombre que traicionaba un pasado, sino como alguien que había decidido seguir adelante. En el fondo, la doble vida de Umberto Zurita era un reflejo de lo que muchos enfrentan después de una gran pérdida: la necesidad de seguir viviendo sin dejar de amar lo que fue. No se trataba de reemplazar, sino de reinventar. En su caso, esa reinvención se dio de manera pública ante millones de espectadores que lo habían visto crecer, amar, perder y renacer. Cada paso suyo era analizado, cada silencio interpretado. Y aún así, él logró mantener el control de su narrativa, sin dejar que los medios lo definieran. Esa capacidad para equilibrar dos realidades, el recuerdo y el presente, es lo que hizo que muchos lo admiraran aún más. Porque Umberto Zurita no solo es un actor, sino un hombre que decidió mostrarse tal como es, con heridas, con miedos, pero también con esperanza. Su historia con Stephanie Salas no borró su amor por Christian Bach, simplemente le dio un nuevo significado. Y en esa decisión valiente de volver a amar, de mostrarse humano, se encuentra la verdadera esencia de su doble vida.
Hoy, lejos de los rumores y los titulares sensacionalistas, Humberto y Stephanie viven su relación con discreción y madurez. Él sigue trabajando, eligiendo proyectos que le permiten estar en paz consigo mismo, y ella continúa su carrera con elegancia. Ambos parecen entender que la vida no se divide entre el antes y el después, sino que se transforma. Y esa transformación, en el caso de Humberto Zurita, es lo que lo convierte en un símbolo de resiliencia. Porque su doble vida no fue un secreto oscuro, sino el reflejo de un hombre que se atrevió a vivir plenamente, incluso después del dolor más grande. Hoy, cuando Humberto Zurita mira hacia atrás, su vida parece una película llena de contrastes. El joven soñador que salió de Torreón, con la ilusión de conquistar el teatro, hasta el actor maduro que aprendió a enfrentar el amor, la pérdida y el renacimiento. Su historia es un retrato fiel de lo que significa ser humano en medio de la fama. Vivir bajo la mirada del público, pero también cargar con los silencios que nadie ve. Esa es la esencia de su doble vida, la del hombre público que todos admiran, y la del ser humano que aprendió a sanar en privado. En los últimos años, Humberto ha demostrado que la madurez no es sinónimo de resignación. Al trabajo con una pasión renovada, eligiendo proyectos que le permiten explorar emociones más profundas. En cada personaje hay algo de su propia historia, como si el arte se hubiera convertido en su forma de terapia. En entrevistas recientes, ha hablado de la importancia de vivir el presente, de no aferrarse al pasado, y de permitir que el amor siga su curso natural. La vida continúa, dice con una calma que solo quien ha sufrido puede entender. Su relación con Stephanie Salas ha dejado de ser un tema de controversia para convertirse en una historia de respeto y acompañamiento. Ambos se muestran como dos adultos que encontraron compañía, sin necesidad de justificar su felicidad. Para Humberto, esta etapa simboliza una reconciliación con la vida misma. Después de años de mantener su dolor en silencio, se permitió volver a sonreír. Esa decisión, lejos de ser una traición a la memoria de Christian Bach, fue un acto de gratitud hacia la vida que ambos construyeron. Porque, como él mismo ha dicho, el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma. El público también ha cambiado su percepción sobre él. Ya no lo ven únicamente como el galán de telenovelas o el actor serio, sino como un hombre que representa la fuerza de la vulnerabilidad. En una industria donde las apariencias dominan, Humberto Zurita ha logrado mantenerse auténtico. No teme mostrar sus emociones, ni hablar de su dolor, y eso, paradójicamente, lo ha hecho más admirado que nunca. Su sinceridad lo ha convertido en un referente de integridad emocional, un ejemplo de cómo vivir la fama sin perder la esencia. La llamada doble vida, que tantos quisieron etiquetar como un misterio, hoy se entiende como una metáfora de evolución. La vida pública y la vida privada no son opuestas, sino complementarias. Humberto Zurita aprendió a convivir con ambas sin negar ninguna. Sabe que el amor por Christian Bach siempre será parte de él, pero también que la felicidad no se agota en el recuerdo. Su historia con Stephanie Salas no es una sustitución, sino una continuación, un nuevo capítulo en el que el amor y el duelo coexisten. Esa madurez lo ha llevado a mirar la fama desde otra perspectiva. Ya no busca ser el protagonista de todas las portadas, ni el actor más comentado. Hoy elige la tranquilidad, los proyectos que le llenan el alma, y los momentos que no necesitan ser publicados. En un mundo donde todo se comparte, Humberto ha aprendido el valor de lo que se guarda. Y es ahí, en ese equilibrio, entre lo visible y lo invisible, donde se encuentra su verdadera grandeza. En el fondo, la historia de Humberto Zurita no trata de escándalos, sino de redención. De un hombre que, después de perderlo todo, decidió volver a empezar sin perder la dignidad. De alguien que entendió que amar no significa olvidar, y que la vida, por más dura que sea, siempre ofrece segundas oportunidades. Esa es la lección más profunda que deja su recorrido. Que todos llevamos dentro una doble vida, una que mostramos al mundo y otra que solo entendemos nosotros mismos. Y quizá esa sea la razón por la que su historia sigue conmoviendo a tantos.
Porque más allá del actor, del galán, o del ícono de la televisión mexicana, Humberto Zurita es un espejo de lo que todos somos. Seres imperfectos buscando equilibrio entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza, entre la memoria y el amor. Y en esa búsqueda constante ha encontrado su verdad más grande. Que la doble vida no es una mentira, sino el camino inevitable hacia la autenticidad.